va? Bienvenidos a DTV, el periodismo en el Congreso. Cuántas cosas que han pasado a lo largo de este fin de semana y acá no paramos de comentar y de comentar, pero la idea es que lo hagamos al aire, por supuesto. Vero, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Bueno, con muchas novedades, con mucha actividad, obviamente con las nuevas medidas después del anuncio de Alberto Fernández. ¿Cómo están las provincias ahora en este nuevo aislamiento? Vamos a estar recorriendo la provincia de Mendoza y después también tenemos la previa de una comisión que está tratando lo que tiene que ver con mutuales y también cooperativas. Sí, exactamente. Y en un ratito vamos a conocer porque va a ser muy importante el rol que van a cumplir en este momento. Pasó de todo este fin de semana, también lo vamos a estar analizando y preocupa mucho el avance del contagio comunitario en algunas provincias que pensaron que habían pasado lo peor y ahora otra vez están en un contagio estrepitoso que está saturando concretamente el sistema sanitario. Me refiero, por ejemplo, a lo que pasa en la provincia de Jujuy, que hoy temprano el Ministerio de Salud 2 veces hicieron referencia a esa situación. ¿Cómo andas, Pato? Hola, Meli, ¿cómo te va? Y estaba escuchando atentamente porque hay 2 datos que son preocupantes. El primero, más lejos, pero atención que lo miramos muy de cerca, que es lo que pasa en Madrid. En los últimos 5 días en Madrid hubo 15.000 casos. Parecía que la cuestión estaba medianamente controlada y están en 3.000 contagios por día en la capital española. La verdad que es una cuestión muy problemática porque vos decís, bueno, llegamos al pico, o sea, meseta empieza a bajar. No, en Italia no pasó, no ha habido picos otra vez, pero en España muy delicado. Y el otro dato, que es la gran prueba de todo lo que pasó ayer, 17 de agosto, es ver qué pasa, Melina, en 2 semanas. Ver si hay multiplicación de contagios, como te estaban indicando muchos sectores que tienen que ver con de pronto el Ministerio de Salud de la ciudad o de la provincia o nación que te dicen, ojo que el riesgo es altísimo, y otros que salieron a la calle dijeron no pasa nada. Así que veremos en 15 días si fue una gran imprudencia o si el tema logró ser evitado y no hay una gran multiplicación. Movilizaciones no se sabe. Que se hicieron no solo en Argentina, ayer en Argentina, pero en el resto del mundo se hicieron el domingo. Hubo en Francia, en Italia, en España, en distintos lugares, en Reino Unido también movilizaciones. En contra de las cuarentenas. Y hoy justamente sobre lo que están diciendo los dos, Carla Bisotti, y ahora en un ratito vamos a repasar el informe del Ministerio de Salud, dijo a esta pandemia no hay que sacarle una foto, hay que sacarle una película, es decir, hay que mirar en retrospectiva. No podemos solamente guiarnos por las cifras día a día de la cantidad de contagiados o la cantidad de recuperados o la cantidad de fallecidos, sino que hay que ver en retrospectiva cómo el comportamiento ciudadano tiene una especial incidencia en lo que después se traduce en las estadísticas. Pero hablando de estadísticas, veamos lo que informaban hoy desde el Ministerio de Salud y en un ratito lo repasamos. 4.557 casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer, el 70,9% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 5,3% con residencia en la provincia de Jujuy, 3,7% de los casos residentes en Córdoba, al igual con valor porcentual idéntico en Mendoza, el 3% en Santa Fe. 4 provincias no han registrado ni notificado casos en la jornada de ayer. 299.126 casos confirmados en la República Argentina en el total de la pandemia, con 13 de esos casos en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 659 casos cada 100.000 habitantes. 37 años se mantiene como mediana de edad y el 6,6% son trabajadores de la salud. Con respecto a la transmisión comunitaria, en nuestro país se observa en el 60,3% de los casos que se han confirmado y geográficamente se mantiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. En el Chaco, la transmisión comunitaria se sigue observando en Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en la capital de la provincia de Neuquén, así como en Plotier, Centenario, Cutralcó y Plaza Huíncul. En Río Negro se la observa en General Roca, Chipoleti y Bariloche. En Mendoza, en la ciudad capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú. En Santa Fe, en Rosario y el Gran Rosario. En Casilda, San Lorenzo y Venado Tuerto. En los departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro de Jujuy. En Santa Rosa, Catriló y Macachín, en La Pampa. En la capital cordobesa, en la capital de Entre Ríos. Y tenemos transmisión comunitaria también en Río Gallegos, Río Grande, en Tierra del Fuego, Río Gallegos en Santa Cruz,
la capital de la provincia de Tucumán y en la capital de La Rioja y en el departamento de Chamical de la misma provincia. Siguen notificándose un número importante en forma persistente de nuevos casos en muchas de las provincias que habían logrado controlarlo y que habían permanecido sin casos durante un tiempo importante. En terapia intensiva, 1.749 personas con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2 en todo el país, notificadas por las jurisdicciones. De vuelta, menos del 80% corresponde al AMBA. En Córdoba hay 86 personas internadas en terapia intensiva, Mendoza 68, Río Negro 44, Jujuy 31, Santa Fe 25, Neuquén 28. Estamos hablando de diferentes sistemas de salud con diferentes capacidades de dar respuesta a este aumento importante de casos que implica un riesgo en la respuesta, en la posibilidad de dar respuesta por parte de los sistemas de salud. El ejemplo es lo que está pasando en la provincia de Jujuy. Y también ahí hablaba de la provincia de Jujuy y también volvió a decir sobre, o sea, todos hicieron referencia, incluso había una referente del turismo y todos hicieron mención concretamente a la manifestación que hubo ayer, que en un rato vamos a analizar y que además me gustaría escuchar a los diputados y a las diputadas, los distintos colores partidarios, qué es lo que piensan al respecto, ¿no? Porque a mí me da mucha tristeza, pero siempre la sensación es que uno vive en dos Argentinas y me gustaría saber en cuál de ellas vive cada una de las personas que esta tarde van a pasar por este programa. Bueno, ya está conectado con nosotros el doctor Esteban Lifchitz, quien formó parte de la Comisión de Salud y brindó un análisis muy interesante sobre el efecto positivo de la cuarentena. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por el contacto. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Melina Fleiderman, está Verónica Benaim, está el Pato Méndez también para hacerle algunas preguntas. En aquella participación que tuvo usted en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, mencionó que realmente es de un efecto muy positivo en el derrotero de esta pandemia, el hecho de guardar cuarentena. Sí, a ver, la verdad que siempre cuando uno quiere comparar algo que pasó efectivamente en relación a lo que pudo haber pasado, tiene obviamente todas las dificultades de lo que es contrafactual, pero si uno mira lo que son las curvas de casos y de muertes, sobre todo no solo en los países del hemisferio norte, sino en países de la región, la implementación de la cuarentena claramente impactó en reducir ese famoso pico que todavía no sabemos exactamente cuándo llega, pero solo compararnos con nuestra tasa de mortalidad por millón de habitantes, que al día de ayer era 130,5, con lo que pasa en lugares como, por ejemplo, Perú, que tiene más de 800 muertos por millón, o incluso Brasil o Chile, que al principio parecía que iban bien, claramente la implementación a tiempo de esa medida morigeró el impacto, y uno se puede dar cuenta porque aun cuando países como los que mencioné, Brasil, Chile y Perú, hoy tienen más días para duplicar sus muertes que Argentina, ese efecto de la ampliación de los días necesarios cuando se implementa tardíamente la cuarentena, claramente no logra reducir el impacto en vidas que sí tuvimos nosotros y que lamentablemente los países vecinos no han podido tener. Doctor, perdón, una consulta. A mí me parece la verdad que la política preventiva fue una política casi impecable, pero me parece que hay una cuestión en el siguiente dato. Desde marzo o abril estamos diciendo cuando llegue el pico, cuando llegue la meseta, y parecía que eso iba a ser o en mayo o en junio. Estamos a mediados de agosto, ¿hay que hubo un error de cálculo? ¿No hay protocolos para esto? ¿Puede fallar? ¿Qué cree que pasó con esa cuestión? A ver, lo primero que debiera decir es que la única manera real de saber cuándo fue el pico es retrospectivamente, digamos. Todos hemos escuchado, llega el 15 de abril, ¿no? Mediados de marzo, etcétera. Claro. Lo cierto es que cuando uno mira las curvas en los países del norte, que obviamente no tuvieron la ventaja comparativa que sí tuvimos nosotros de tener el diario del lunes, en general el pico en todos esos países pasó entre la quinta y la séptima semana y después tardaron el doble de semanas que les llevó a llegar al pico para descender, digamos, básicamente ese número de contagiados y de fallecidos. La ventaja de haber aplanado la curva obviamente impactó en vidas,
tiene como consecuencia casi que la cuarentena es su propio enemigo a los fines de ver si fue o no tan efectiva como parece, porque obviamente lo que hace es que se retrase el momento en que va a llegar. El pico no es ni más ni menos que el momento en el que más casos o muertes vamos a tener en un determinado momento. Uno en general lo mira semanalmente. Lo cierto es que a todas luces cambió un poco más de retraso en la llegada del pico en favor de haber evitado un montón de muertes que claramente la implementación de la cuarentena lo hizo. Ahora, ¿qué pasó o cómo hacemos para empezar ya no a una actitud más bien, digamos, defensiva de evitar los contagios por la cuarentena, sino cómo hacemos para implementar la segunda etapa, que es inevitablemente ver de qué manera logramos el menor impacto en contagios y en vidas, pero intentando de a poco eliminar algo que claramente no puede ser eterno. Y creo que ahí, creo yo, que llegó el momento, digamos, yo creo que más no le podemos pedir a la cuarentena en cuanto al aplanamiento de las curvas. Hoy la cantidad de días que se requieren para duplicar las muertes a nivel país son 25. Pensemos que cuando se implementó la cuarentena, Argentina tardaba entre 2 y 4 días para duplicar los muertos. Es decir, la mejora ha sido notable. Yo creo que ya no le podemos pedir más y ahora viene el desafío como sociedad de brindar justamente una respuesta social organizada, ya no con la ventaja de estar todos en casa, sino cómo hacer para ser todavía más estrictos en el cumplimiento de medidas de distanciamiento físico, lavado de manos, tapabocas, etcétera, porque inevitablemente viene esta etapa a la que todos los países se están viendo enfrentados y ahí la capacidad que tengamos como sociedad para cuidarnos y a partir de cuidarnos, cuidar al otro, es que va a evitar que lo que claramente fue una ventaja en el primer tiempo del partido no termine finalmente siendo una goleada en contra. Doctor, entonces, según su parecer, la situación no estaría tan grave como se está considerando en algunos lugares, en algunos medios, en algunos políticos, algunos dirigentes, o como lo perciben algunas personas. Sí, yo te diría así. Obviamente, sacar conclusiones, creo que Melina recién comentaba que claramente esto es una película y no hay que mirar solamente la foto. Sacar hoy una conclusión definitiva tiene una chance de equivocarme notablemente. Ahora, te doy un par de datos que a mí me hacen pensar que la situación no está tan mal. Hoy estamos en el momento de mayor cantidad de días para duplicar los muertos. Hoy Argentina requiere 23 días para duplicar los casos. Claramente, digamos, se ha aplanado notablemente la curva. Y cuando uno mira, por ejemplo, el número de casos semana a semana, es algo que yo miro obviamente cada semana, en la semana anterior, que fue nuestra 23ª semana desde el día 0, del día de la primera muerte, Argentina solo tuvo un aumento del 5,4% en sus muertes, es decir, aun cuando claramente una muerte es tremendo, fue el menor aumento porcentual intersemanal desde que empezó la pandemia, y en los 3 días que lleva esta semana, en lo que son, digamos, los cálculos desde el día 0, hay un descenso en casos de casi el 17% respecto a la semana anterior. Esto es un dato central, que si se mantuviera, puede llegar a mostrar que podríamos estar en este momento como dando la vuelta a la curva. No me animo a decirlo con certeza porque, como dije previamente, el pico se confirma retrospectivamente, pero son datos muy alentadores. Obviamente, hoy tenemos una cantidad de casos enorme, 300.000 casos es una enormidad, pero la letalidad que tenemos hoy es incluso menor que Uruguay. Eso no es un dato menor. Uruguay, que tiene 40 muertos, su tasa de letalidad, es decir, cuántos de los que se contagian fallecen, Argentina tiene 1,9 y Uruguay tiene 2,7. Mi sensación es que la curva está suficientemente madura para que si como sociedad no desbalanceamos completamente, hay que ver cuál va a ser el impacto de lo que pasó ayer. Creo que estamos en un momento para pensar que estos datos que hablan de que cada semana aumenta menos la cantidad de casos porcentualmente y que incluso estas semanas se están reduciendo respecto a la anterior, podríamos estar pensando que la cosa está mucho menos complicada de lo que parece. Ahora, doctor, es muy interesante el panorama que usted trae porque me parece que
justamente da en el ojo de la tormenta de lo que está pasando a nivel político y a nivel comportamiento social, ¿no? Yo no le quiero pedir a usted, porque me parece que sería cargarle sobre las espaldas una responsabilidad innecesaria, que haga un análisis de lo que pasó ayer, pero sí me interesa porque la secretaria Bisotti dijo hoy concretamente: las aglomeraciones de personas aumentan el riesgo y comprometen los logros colectivos, en relación a la interpretación que hace ella sobre la reacción de un grupo importante de la sociedad, hay que destacarlo también, que salió ayer a la calle a manifestarse y entre otras cosas se manifestó, entre varias otras cosas, en contra de la cuarentena. Ahora, ¿cómo se comunica de una manera prudente y prolija este análisis que usted está haciendo? Porque también hay que ver cómo repercute esto. Si mañana sale Alberto Fernández o Carla Bisotti o quien fuere a decir, bueno, ya no se le puede pedir más a la cuarentena, ¿qué respuesta tendríamos? ¿Y cuál sería la consecuencia? A ver, lo primero que te podría decir es que claramente si hay algo que no necesitamos, mucho menos en este momento, es de alguna persona iluminada que venga a decir exactamente qué es lo que hay que hacer. Yo puedo aportar mi granito de arena. Cuando yo digo que a la cuarentena no le podemos pedir más, es porque si uno lo mide en términos de aplanamiento en cuanto a la cantidad de días que hacen falta hoy para duplicar muertes y casos respecto a cuando empezó, claramente da la sensación como que se agotó, entre comillas, su poder. Lo cierto es que muchos países que no implementaron cuarentenas tan estrictas como la nuestra, Uruguay sería un ejemplo, tuvieron que poner en marcha otras medidas, y ahí me parece que viene el desafío como sociedad y desde lo comunicacional, en donde lejos de flexibilizar las medidas que tenemos que tomar fuera de nuestras casas, ahora el desafío es cumplirlas al 100% de nuestras posibilidades, porque este es un virus que a priori, más allá de esta discusión de si está en el aire o cuánto tiempo dura en una superficie, esto requiere de que una persona que está contagiada se encuentre en una distancia menor, pongamos 2 metros como dato, digamos, límite, con una persona que está sana. Por lo tanto, si usamos tapabocas los dos, la chance de contagio se sabe que está por debajo del 1,5% y dependiendo del tipo de tapabocas o barbijo puede ser menor al 0,5%. Ahora, si la persona que está contagiada y no lo sabe, no utiliza el barbijo, aun cuando yo me ponga el barbijo estando sano, la chance de contagiarme sigue siendo muy alta. Entonces, me parece que hoy, después de 150 días de cuarentena, después de una población que obviamente está cansada de estar todo el tiempo en casa, está con dificultades para afrontar, digamos, el día a día, lo que tenemos que explicarles es que ahora la pelota está en manos de todos. Ya no se trata de una medida en la que nos quedamos. No alcanza con que los estados definan medidas, sino que la responsabilidad social se ejerce individualmente. Doctor, perdóneme, perdóneme a ver si entendemos lo que usted dice. Usted dice está perfecto en ir pensando en salir de la cuarentena, pero no seamos irresponsables, vamos a cuidarnos más que antes. Hay que cuidarse más. En ese marco, digo, usted entiende la gente que dice, che, terminemos con la cuarentena, pero usted me parece no hubiese ido a la convocatoria de ayer. ¿Por ahí puede pasar o no, más o menos? A ver, me parece que claramente uno debiera respetar las decisiones individuales. Yo creo que desde el punto de vista sanitario no es una medida que a uno lo deje tranquilo, claro. Digamos. Claramente vamos a saber en parte las repercusiones de acá a un par de semanas. Lo mismo que pasó cuando había que los jubilados tenían que ir a cobrar al banco, claro. En un determinado día aparecieron miles de personas. Ahora, ¿qué hacemos para evitar esa situación? Me parece que es comunicación, comunicación y comunicación. Explicarle a la gente que el poder lo tiene cada persona y que el impacto no es solo para él y eventualmente sus contactos, sino para todos. Doctor. Y que si no logramos ver el todo, estamos en problemas. Doctor, y usted desde su análisis, de su trabajo médico, ¿qué es lo que le preocupa en este momento? ¿Le preocupa cómo está la situación sanitaria, más allá del tema de las camas? Yo veo muy recurrente el tema de, o al menos conocer, que no hay demasiado personal capacitado para poder afrontar la falta de médicos, ¿no? Falta de médicos, falta de enfermeros. Me parece que van dos carriles, ¿no? Los insumos, pero también el personal capacitado. No sé si usted lo nota, si le preocupa. Y después otra duda
un poco pava tal vez, pero que me la pregunto todo el tiempo, si estar mucho tiempo encerrados en nuestras casas también no nos baja las defensas. Bien, empiezo por la primera parte, digamos. Sí. A ver, cuando uno habla de que el desafío es, yo siempre lo imagino como un partido de fútbol, ¿no? En el primer tiempo evitar que el contrario llegue al arco, eso parece que nos fue bastante bien, pero cuando lleguen, un poco antes o un poco después, la defensa está justamente en esas camas críticas. Si bien todo el tiempo hablamos de camas como si fuera un recurso físico, en realidad es una combinación de la cama, el respirador, el enfermero capacitado, el médico intensivista, y uno puede, de hecho Argentina creció 36% su dotación de camas pre y post, digamos, pre-pandemia y ahora, pero no es tan fácil formar un médico intensivista en 3 meses, en 5 meses, digamos, claramente no lo es. Y el problema no es solo la cantidad que ya había, que a priori para enfrentar esto es una situación bastante dificultosa, sino que una parte importante de esa línea que está, digamos, permanentemente atendiendo pacientes complejos, se contagiaron y por lo tanto ya no están disponibles. Y encontrar quien lo reemplace no es simplemente encontrar un médico que haga una guardia, sino que tenga un conocimiento que hoy no tenemos. Con lo cual, a mí me preocupa claramente, o si hoy tuviera que elegir un único indicador, es la tasa de ocupación de terapia. Y ese me parece que hasta hoy, si bien claramente preferiríamos todos que estuvieran totalmente libres, comparado con lo que es lo habitual, que todos los años a esta altura tenemos ocupaciones cercanas al 100%, no parece que estemos en un número rojo. Respecto a lo que vos decís de disminuir las defensas por estar tanto tiempo encerrado, es digamos, la respuesta, si yo tuviera que decirte desde la ciencia, no hay una evidencia formal que esto genere una debilitación de tu capacidad de responder a un cuadro viral. Lo cierto es que obviamente termina generando un montón de, digamos, es casi un círculo vicioso de complicaciones, de afectaciones psicológicas, de afectaciones económicas, de relaciones humanas, de la cantidad de aumentos de casos de violencias intradomésticas, etcétera. Me parece que hoy, si yo tuviera que decir cómo seguir, es mirar completamente y minutadamente la ocupación de camas de terapia, unificar sobre todo en la región del AMBA un único comando y ya casi que no debiera importarnos hasta que pase el famoso pico si la cama es de Ciudad de Buenos Aires o de provincia y si la cama es del Estado o es de un financiador privado, porque claramente de esa articulación es que vamos a reducir la chance de la saturación, en donde el que tiene la necesidad tiene que encontrar la cama, independientemente de quién pague y de qué lado de la General Paz viva. Y creo que estamos muy cerca de poder evitar ese colapso que claramente los países que lo han atravesado han visto aumentada la letalidad, ya no producto de la capacidad del virus de matar, sino de la capacidad de la sociedad de dar respuestas organizadas. Bueno, eso que está diciendo usted lo dijo este fin de semana en un reportaje periodístico el ministro de Salud porteño, a donde él dijo, la verdad, nosotros desde el punto de vista de la salud no respondemos diferenciándonos de la provincia de Buenos Aires. Nosotros damos respuesta porque nuestros habitantes forman parte todos de la provincia de Buenos Aires y el comportamiento de la sociedad va y viene de la ciudad, del AMBA a la provincia y viceversa. Entonces no vamos a dar respuesta diferencial como algunos insisten en que prejuiciosamente la vamos a dar. Eso dijo el ministro de Salud de porteño. Hoy a la mañana leí 2 artículos, creo que los 2 los encontré en The New York Times, que me parece interesante analizar con usted. Uno, que un grupo de científicos de un hospital de Florida analizaron el virus en el aire. Y dicen que ellos encontraron que se encuentran partículas del virus vivo en el aire, porque hasta aquí lo que decían es que había material que creo que era genético del virus, pero que el virus no persistía mucho tiempo en el aire. Por lo tanto, me parece importante escucharlo a usted en este sentido, a ver si de las tantas investigaciones que están dando vuelta es incidente para esto que está diciendo usted, porque si ahora... Es cierto, la cuarentena no hay que pedirle más y la gente efectivamente está saliendo más, hay más actividades que requieren que muchos de nosotros salgamos de la calle. Bueno, si el virus está vivo en el aire, ¿qué riesgo concita esto? Bueno, le hago esa pregunta y después le hago la otra, porque si no lo voy a marear. Sí, no abuses que soy una persona mayor y me olvido si me haces 2 preguntas. A ver, yo diría lo siguiente.
la ciencia está atravesando un momento en donde corremos el riesgo de tirar por la borda muchas de las cosas hechas durante muchos años con el método científico, que es casi como si fuera una excusa suficiente la velocidad en la que hay que tomar algunas decisiones. Claro. Se están publicando como verdades cosas que no han atravesado mínimos criterios para asegurar que metodológicamente estamos cerca de la verdad, por decirlo de alguna manera. Sí. La verdad es que no solo no leí el artículo que comentás del New York Times, sino que tampoco leí lo que debiera leer para responder esto, más allá de un artículo periodístico, que es el trabajo. La verdad es que si nosotros en algún momento se va a hacer un raconto de todo lo que pasó durante la pandemia y pasamos de tapaboca no hace falta a es obligatorio, está en la superficie porque se vio en el crucero que estaba hasta 17 días, hasta de golpe parece que dura poquito, no está en el aire pero está, los chicos no se afectan y son los que más contagian. Yo creo que ante la incertidumbre, la mejor manera es ser rígido desde lo metodológico para que lo que diga la ciencia tenga un nivel de certeza tan grande sobre el cual podamos confiar, y ante la duda razonable no cuesta nada ser más estrictos con el cumplimiento de las medidas, porque nos podríamos relajar diciendo, bueno, ¿qué problema hay? Ahora por ahí estornudó alguien en el pasillo de mi edificio y yo me contagié. La verdad que yo no generaría una situación de preocupación sobre la población, creo que bastante tenemos, pero si pudiéramos ser suficientemente estrictos en lavarnos las manos, en usar el tapaboca cuando estamos fuera de casa y en tratar por todos los medios de evitar aglomeraciones y sobre todo evitar distancias menores a 1,5 metros, 2, creo que tenemos el 90% del tema ganado, porque esto es una enfermedad infectocontagiosa que a mi juicio vino para quedarse. La vacuna obviamente nos va a permitir afrontarla distinto, pero no es una situación que el año que viene no va a existir. A mi criterio va a existir y lo que tenemos que ver es de qué manera podemos volver a la mayor normalidad posible, reduciendo el impacto en vidas, pero tratando de ser socialmente una unidad que reduzca el impacto de una enfermedad, la verdad que uno quisiera que no existiera. ¿Y usted se imagina, por ejemplo, un mañana donde transitemos sin tapabocas? ¿O cree que eso también es algo que llegó para quedarse, tanto como hay que ser tan estricto con el lavado de manos y el uso de sanitizantes? La verdad que acá probablemente se me mezcle lo que creo con lo que quiero que pase, digamos. Y suele pasar. Mi sensación es que, sí, claramente. Acá casi que diría la parte científica de mi ser está en duda, digamos. Yo creo que vamos a volver a esa normalidad sin tapabocas, lo que probablemente haya algunas situaciones puntuales en las que si logramos recuperar, por ejemplo, ir al cine, ir al teatro o a un recital, seguramente cuando eso vuelva vamos a tener que tener ciertas conductas, digamos, más parecidas a esto que a la normalidad previa, pero en ningún caso yo me estoy imaginando un mundo en el que nunca más veamos si el otro realmente se está sonriendo o lo tenemos que asumir a partir de mirarle los ojos. Tal cual. Muy bien, ¿eh? La tosida en el antebrazo, no, es un chiste, ¿cómo no? ¿Cómo no lo va a hacer bien? Era una broma, para ponerle un poco de simpatía, porque la verdad que trajo muy buenas noticias, hay que llamarlo todos los días, hay que llamarlo todos los días al IFTIS. ¿Sabes qué? Muy realista, doctor. No, además, exactamente, mirando la curva. Exactamente. Así que... mira, yo perdón que haga una pequeña acotación. La pandemia hay que analizarla desde 3 variables. ¿Cuál es la magnitud del impacto? Y esto en términos de vidas ha sido notablemente inferior a prácticamente todos los países, incluso de la región. ¿Cuál es la velocidad en la que se está instaurando? Es decir, ¿con qué velocidad subimos esa cuesta hasta llegar al famoso pico? La duplicación de días para muertes o casos hoy está en un momento, digamos, a punto caramelo. Y la tercera es entender en qué momento estamos y eventualmente anticiparnos a alguna situación. Hay países que están mucho más avanzados en la evolución, pero están viviendo algunos rebrotes. Nosotros no podemos no pensar en cómo vamos a manejar la estrategia de identificación de rebrotes para que no nos pase lo que le pasó a Europa en la primera oleada. Entonces, situaciones en países, por ejemplo, Israel tiene en este momento peor pico que lo que tuvo en la primera oleada, es decir, las muertes semanales son notablemente superiores.
eso no nos puede pasar. Entonces alguien tiene, probablemente lo estén obviamente, alguien tiene que estar pensando en el día a día de hoy, alguien tiene que estar pensando en el sistema de salud de la pospandemia y alguien tiene que estar pensando en cómo vamos a enfrentar la estrategia de testeo y eventualmente de medidas de aislamiento en caso de que surgieran algunos rebrotes una vez que, si Dios quiere, pronto pasemos nuestro pico. Bueno, gracias, doctor. La verdad que fue muy generoso de su tiempo. Sí. Nosotros la verdad que hoy tenemos un programa más corto de lo habitual, por eso ya no queríamos también seguir extendiéndonos en el tiempo porque teníamos otros temas preparados, pero le agradecemos mucho todo lo que todo lo de su tiempo que nos ha brindado. Gracias a ustedes por el contacto y cuando necesiten, acá estoy. Gracias, muy amable. La segunda cosa que le quería comentar que había salido publicado hoy era justamente lo que decía el de los rebrotes, que se estaba determinando que era alta la capacidad de las personas infectadas para responder con anticuerpos y que no se generen recontagios. Ahora, entonces, eso es alentador porque, porque vos tenés, lo que preguntábamos desde lo cotidiano, bueno, listo, te contagiaste y volvés, ¿durante cuánto tiempo estás inmunizado? Porque también no estás inmunizado por vida. ¿Y cuánto improvisado hay hablando, Melina Fleiderman? Viste que acá nos decían no porque Uruguay, te decían. Y a mí nunca me gustaba comparar Uruguay, porque Uruguay es como la provincia de Santa Fe, no tenés conurbano. Pero ¿viste lo que dice él? La letalidad es mayor entre contagios y muertes en Uruguay que acá. Y da datos tranquilizadores. Y dice, y reales. La velocidad de contagios es de 25 días y hay menos muertos proporcionalmente que cuando empezaba la pandemia. Pero bueno, es un conjunto de cuestiones. Te digo una cosa, vos lo escuchás y casi que la gente que salía ayer a reclamar tenía un punto de vista entendible. Creo que era muy arriesgado, que era el cohete salir, porque era multiplicar la posibilidad de contagios. Pero la verdad que lo que él dice es, mira, estamos en un momento donde ya no da más la cuarentena. Tenés que salir y cuidarte, ¿no? Me parece que es el mensaje. ¿O entendí mal yo? Yo quiero, o sea, más allá de la gente que salió ayer a reclamar, hay que decir que en Argentina, en Buenos Aires al menos, todos los días hay una manifestación distinta y hay gente que sale a reclamar. Lo que pasa es que no están visibilizadas con la movilización de ayer, ¿no? O sea, que gente sale a la calle en a el reclamar. Obelisco hay manifestaciones todos los días. Tenés razón. Es para destacar. De hecho, hoy había una muy importante por el tema de Astudillo. También se está movilizando en Callao al 100. Claro, la Casa de la Provincia. Entre otras, pero también muchos grupos que desde que la situación está muy asfixiante desde el punto de vista económico, distintas organizaciones han salido a la calle a profesar distintos reclamos. Perdóname, es un camino muy finito porque quiero cerrar. Digo, la verdad, lo de él es tranquilizador de algún punto de vista, pero yo hablé con Gustavo Pose, que es el intendente de San Isidro. Me dijo el sábado, la ocupación de camas de terapia intensiva en San Isidro llega al 88%, 90%. Digo, no tengo margen, ¿eh? Tengo 60, digo, viste, no se puede seguir contagiando a la gente. Las autoridades sanitarias vienen diciendo esto, o sea, estás en un 70 y en un 80 y no esperemos llegar a un 100, porque ya es una situación después de la que vas a tener que someter a un grupo de sanitaristas, de médicos especializados en terapia intensiva, que ya están muy cansados. A elegir, decís vos. Exacto, ya están muy cansados, ya están muy estresados y van a tener que ser sometidos a lo que ellos, desde el punto de vista humano, no se han preparado para tal cosa. Si bien hay protocolos y ya están implementados, es una situación extremadamente dolorosa la que tienen que atravesar. Y son seres humanos. Por eso digo, creo que lo cuestiones. Lo de él es tranquilizador, lo de las camas es preocupante, ¿no? Es difícil. Sí. Vamos a repasar información en placas, justamente que cada mañana nos permiten analizar cuál es la situación de la pandemia en la República Argentina. Estas son las zonas rojas, es decir, las provincias o las zonas que tuvieron que volver, esto lo decías vos, Vero, más temprano, a la fase 1 por la velocidad de los contagios y por la cantidad de contagio en población. La Rioja, la ciudad capital, Chamical, Santiago del Estero, Ciudad Capital y La Banda, y en Salta, Tartagal. Perdón que hago así, pero no veo un pomo. Así te lo digo en castellano. Esas son las últimas que se sumaron. Las que se sumaron a las que ya estaban, que son las que vamos a repasar ahora en placa. Sí, el área metropolitana de Buenos Aires, Vero, Santa Cruz, Río Gallegos, la ciudad de Río Gallegos, en Tierra del Fuego, la ciudad de Río Grande. Ahí está. En Jujuy, Ledesma, Doctor Manuel Belgrano, El Carmen,
y San Pedro. Y hoy, perdóname, Goyán, ministro de Salud... Viste que de repente me anduvieron los anteojos. Ministro de Salud de la provincia explicó cómo hay muchas localidades del interior de la provincia, algunas pasan de fase 4 a 5 porque la cuestión está bien. Entonces, más libertad en varias localidades. Y otras al revés, que venían bien y pasan de 5 a 4 en todo lo que es la provincia de Buenos Aires, más allá del kilómetro 100, fuera del tercer cordón del conurbano. Y en un ratito quiero escucharlos a ustedes, saber cómo vivieron el día de ayer y cómo lo interpretan y qué sintieron, porque seguramente tienen, más allá de su labor periodística y las voces con las que hayan conversado, tienen su propia mirada. Si es que no los comprometo, pero sé que no. Por favor, la chica Conicet, no podés leer tanto porque después pones en un compromiso a los médicos, dicen, no lo leí. Pero yo leo artículos periodísticos, yo no leo la revista de Lancet, ¿me entendés? ¿Cómo le gusta jugar a la científica? No. La chica Conicet, sí. ¿Cómo anda, Joaco? ¿Cómo ¿Todo estás, bien? Melina? ¿Cómo Mientras me hacen bullying, yo salgo así. Me hacen bowling. ¿Cómo anda, Joaco? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Hoy había traído a la mesa para charlar el tema de la discapacidad en las villas y conocer un poco cómo se está trabajando desde la Casa de la Cultura y la Inclusión que coordina Rodrigo Pedraza en Villa 20 Lugano. Bueno, buenísimo. Si querés vemos el tape y dale, charlamos. lo vemos, ¿cómo no? Bueno, acá así empieza nuestro día en la Casa de la Inclusión de Villa 20 con la compañía música de Villa Sildañe de la Casa de Inclusión. Este es un día a día, ahora en este momento, en la coyuntura del COVID-19, preparando la distribución de los barbijos. Estos barbijos les contamos que fueron hechos y fabricados por personas con discapacidad de la ONG ORI. Estamos haciendo la separación de los barbijos para ir a repartir en cada villa. Estamos contando allá en Sildañe con un merendero. Estamos haciendo el puerta a puerta para las personas con discapacidad y la gente mayor. Este es un gran tema, porque ser discapacitado en nuestro país es realmente muy difícil. Porque las personas discapacitadas, independientemente de dónde viven, han llevado adelante distintos reclamos. Pero hasta que no te sentás desde la perspectiva de ellos en una silla de ruedas o en un par de muletas, no te das cuenta que la ciudad lamentablemente no está preparada y no es la ciudad, toda la Argentina no es un país inclusivo en ese sentido. Bueno, Rodrigo, que lo conozco ya hace muchos años, es un gran trabajador social, muy comprometido, que él tiene una historia particular porque sus padres fueron discapacitados y deportistas olímpicos representando a la Argentina. Y él desde su espacio, que es la Casa de la Cultura e Inclusión, que funciona en Villa 20 y que tiene un trabajo no solo de acompañamiento a los discapacitados del barrio, sino también que se vincula con otros barrios ayudando y promoviendo también el deporte, donde la especialidad que tenían los padres de él, que representaron a la Argentina, fueron básquet sobre silla de ruedas. Que es el más desarrollado de los deportes. Que es el más desarrollado. Y el que más posibilidades te da. Y él, a partir de eso es que se vincula con cuerpo y corazón a esta tarea social enorme que hace, donde él realmente es un gran representante y hoy está trabajando con su Casa de la Cultura, junto con el ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad Nacional, que hoy está a cargo de Claudio Espósito, y lograron esta movida donde discapacitados que coordinó la Fundación ORI creen barbijos y hoy son distribuidos en las distintas villas. Por eso es una gran y linda propuesta que tiene Rodrigo, enorme, que viene trabajando desde muchos aspectos. Hoy, por supuesto, la Casa de la Cultura y la Inclusión trabaja como centro comunitario de comedor para repartir meriendas, pero siempre vinculado al acompañamiento de la discapacidad, que tienen esta doble problemática. Pero Melina, perdóname, vos hablabas de que recién te das cuenta cuando estás en la silla. Acá en la esquina de Rivadavia y Callao, el ascensor que debería ser utilizado por los discapacitados para ir al subte no funciona nunca, jamás. Es imposible bajar. Es verdad. Nunca funciona. Acá, en la esquina. Del año debe funcionar 10 días al año, efectivamente. Bueno, y sumale calles sin asfaltar, claro, y las condiciones, pasillos pequeños. Y la desconsideración de todos también, ¿no? Porque el que nunca falta el que deja el auto tapando las bajadas de las sillas de ruedas o los carritos de bebés. Nunca falta el desconsiderado que ve una persona que no ve y no se le ocurre preguntarle, ¿lo ayudo a cruzar? Hay colectiveros que paran y colectiveros que siguen de largo. Totalmente. Taxistas lo mismo, efectivamente.
efectivamente. Sí. ¿Cuántas personas trabajan en la Casa de la Cultura? Y están trabajando entre 15 y 20 voluntarios que coordina Rodrigo Pedraza. Y bueno, y él me comentaba, le preguntaba qué cantidad, hay un registro de discapacitados que viven en barrios vulnerables. Me dice, la verdad que no lo hay. Me dice, hoy se habla de 5 millones en Argentina que padecen algún tipo de discapacidad. Como dice la OMS, dice que hay entre un 13 y 14% de discapacitados de la población. Y en Argentina responde ese número recientemente y hoy lo que se está trabajando es en las pensiones de discapacidad, que bueno, que se están muchas se están reactualizando hoy y que hay que pensar que esas pensiones van a gente que realmente lo necesita. Totalmente. Que tiene un problema social y además una discapacidad que le permite hacer... Sí, y que en estos tiempos además están todavía en inferioridad de condiciones para salir a trabajar si es que pudieran hacerlo, porque casi todos son pacientes de riesgo, porque las discapacidades en general son discapacidades asociadas a alguna otra cuestión de salud. Entonces, en general no es que solamente, por ejemplo, no sé, voy a decir una cosa, solamente tienen un trastorno madurativo, sino que a veces también eso viene acompañado con algún trastorno respiratorio, por decir algo. Tal cual, estamos hablando desde un no vidente hasta discapacidad motriz, hasta alguien que tenga problemas de tipo síndrome de Down. Todo tipo de discapacidad es lo que se acompaña a través de la Casa de la Cultura y la Inclusión de Rodrigo, que nosotros invitamos a los que quieran colaborar y ayudar. Nosotros pasamos toda la información a través de los portales y las redes de Mundo Villa, damos a conocer ahí toda la información para que quiera colaborar precisamente con él y estar vinculado con el trabajo que hace, que es enorme y tiene muchos años. Lo puede hacer. Muchísimas gracias, Joaco, por el trabajo que trajiste hoy. Hoy temprano, lo mencionábamos en el Ministerio de Salud, fue invitada Janina Martínez, que es de la Secretaría de Promoción Turística, y ella habló sobre el trabajo mancomunado que sí o sí tienen que hacer desde el Ministerio de Deporte y Turismo con el Ministerio de Salud para poder salir de manera conjunta a reactivar uno de los sectores más afectados por esta pandemia. El mundo ha parado y la actividad turística se ha visto muy afectada. Y ¿Puede ser que ahora tengas la cámara apagada? Trabajo que ha representado... yo digo, no sé si se sigue llamando ImproTour. Nosotros queremos trabajar de una manera presente, el Estado está presente, trabajando de manera articulada con el Ministerio de Salud a través de la implementación de distintos protocolos de toda la cadena de valor del turismo. Hemos realizado 9 protocolos que se han puesto en marcha, que se han hecho de manera conjunta con el ICTA, que es el Instituto de Calidad Turística, en donde ahí lo que hemos hecho son protocolos homogéneos y consensuados con el sector privado para ser aplicados en todo el territorio nacional, desde la Quiaca hasta la Antártida, porque lo que tenemos que brindarle al potencial turista en las distintas aperturas que se van haciendo graduales en cada una de las provincias es seguridad y confianza, porque cuando va a un destino es importante que ese destino esté preparado y que tenga todos los protocolos aceitados para que podamos seguir avanzando hacia las aperturas graduales que se van haciendo en todo el territorio nacional. Estos protocolos que hemos realizado son protocolos en gastronomía, en todo lo que es hotelería, agencias de viaje, enoturismo, turismo rural, turismo de reuniones, para que justamente a la hora de poder aplicarse sean realmente, brinden seguridad a los que vayan a tener turismo en las distintas provincias. Hoy hay provincias que ya están abiertas a la actividad turística para el turismo interno y tenemos que tener en claro y dejar de manifiesto que estas conglomeraciones, como ha sido una marcha, no representa que se estén aplicando realmente los protocolos. Entonces tenemos que tener una responsabilidad individual importante. Por ejemplo, Jujuy ha sido uno de los primeros que abrió la actividad turística y tuvieron que dar marcha atrás porque se ha hecho compleja la situación en cuanto a la situación sanitaria, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que destacar siempre, que para poder tener temporada de verano, que la ratificamos desde el gobierno porque estamos trabajando de manera articulada con todas las provincias a través del Consejo Federal de Turismo y con el sector privado, para que podamos en el verano poder estar abriendo la actividad turística en todo el país.
Se está trabajando de manera conjunta, Janina Martínez lo explicaba, es uno sin lugar a dudas de los sectores más afectados y que también va a tardar más tiempo en recuperarse porque a pesar de que se activó, también lo contaba más temprano, en algunos lugares el microturismo, también hay un resabio que es el miedo que te genera después de haber estado tanto tiempo parado, reabrir y bueno, de pronto si llegas a tener algún episodio o algún caso, es peor el remedio que la enfermedad. Vaya metáfora. La semana pasada, Meli, Matías Lamens, el ministro de Turismo y Deportes, decía en Casa Rosada que, digamos, iba a haber temporada este año, se estaba evaluando cómo iba a ser, pero él casi como lo daba por hecho que a fin de año o la temporada de verano se iba a dar y que al menos iba a ser interprovincial. Por lo tanto, había como mucho optimismo desde el lado de Matías Lamens después de una reunión que tuvieron en Casa Rosada donde trataron este tema específicamente. Y hay que recordar que también la semana pasada tuvo sanción un proyecto de ley que tiene que ver con el sector del turismo y que se está buscando que se trate al menos esta semana en la Cámara de Diputados. Bueno, entonces vamos a estar pendientes de eso seguramente y se los vamos a ir contando. Queremos conocer cuál es la situación en la provincia de Chubut. Y por eso ya está conectado con nosotros el diputado Ignacio Torres del PRO, ahí en la provincia de Chubut. ¿Cómo le va, diputado? Gracias. ¿Cómo te va? Porque sos joven. Perdón, me tomé el atrevimiento de tutearte. Me sentía rara. Porque yo me siento joven también, ya que estamos. ¿Cómo andás? No hay problema. Tuteémonos. Bueno. Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo se está viviendo el tema del COVID ahí en la provincia de Chubut? ¿Cuál es la situación? Acá la verdad que estamos en medio de algunos dilemas para algunos sanitarios, para otros políticos, que tiene que ver con, por ejemplo, la decisión de que los casinos puedan empezar a funcionar en un contexto donde se sostiene el decreto que prohíbe las reuniones familiares. Esto ha generado mucha polémica, mucha indignación en nuestra provincia, ya que fue a propuesta del gobernador de Chubut, que hizo caso omiso también a algunos reclamos de comerciantes que pidieron extender la franja horaria para poder ir flexibilizando en las localidades donde el virus no tiene circulación comunitaria. Por eso yo escuchaba hablar recién a ustedes cuando hablaban del turismo, de las distintas medidas que vienen en un esquema de post-pandemia. Me parece que es importantísimo tener una mirada verdaderamente federal que contemple las realidades de distintas provincias y de distintos distritos donde hoy están dadas las condiciones para tener corredores turísticos seguros y para tener un criterio lógico, porque la verdad que desde el punto de vista sanitario nadie al día de hoy pudo explicar por qué los casinos están abiertos y hay otras actividades que no están contempladas. Diputado, una consulta, porque la verdad que yo estoy de acuerdo con usted, ¿no? Es muy raro esto de que habiliten casinos y no habiliten reuniones sociales. Y por lo que le voy a preguntar, es cierto que en el tema del casino hay un agravante, que es que el casino funciona en lugares cerrados. Obviamente no hay, por lo menos hasta aquí no conozco casinos al aire libre. Pero digo, si uno, y me parece absolutamente lógico que usted no esté compartiendo esa medida, digo, ¿usted compartía la convocatoria de ayer a Plaza de Mayo, al Obelisco, por ejemplo, o no? ¿O son situaciones distintas, dice usted? No, yo creo que también hay distintas premisas con respecto a la movilización de ayer. Yo te hablo del caso puntual de mi provincia, de Chubut, donde la premisa principal no fue justamente el tema de la reforma judicial, sino que la premisa tiene que ver, para contextualizar y para que se entienda, en Chubut 1 o 2 veces por semana tenemos movilizaciones multitudinarias y responde a una de las peores crisis económicas, financieras e institucionales que está viviendo Chubut, donde los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, se les adeuda más de 3 meses de sus saberes, donde los jubilados, estamos hablando de chubutenses que aportaron toda su vida para tener una jubilación digna, no están cobrando en tiempo y forma tampoco, de manera que la conflictividad social es moneda corriente en mi provincia. Por lo tanto, la movilización de ayer fue una más de tantas, sumado el tópico nacional
que tiene que ver con el tema puntual de la reforma judicial. Insisto, acá el dilema no es si estuvo bien o estuvo mal, sino con qué vara se mide. Porque si los casinos pueden estar abiertos, también se puede manifestar democráticamente en contra de un montón de decisiones que se están tomando discrecionalmente en favor de los amigos del poder. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. Quería apuntar básicamente a lo que está diciendo. Primero, bueno, me sumo también a esta especie de repudio a los casinos, ¿no? Porque estamos hablando de lugares que no se puede estar en lugares cerrados compartiendo mucho tiempo. Estamos hablando de esencialidad. Contame la esencialidad de un casino, ¿no? No, como que, bueno, no se entiende muy bien en ese sentido. Por otro lado, hablaba de... ¿Es una resolución, perdón, de la provincia o de la nación, la de la apertura? De la provincia, ¿no? ¿Quién lo toma la medida? ¿Depende del hotel y casino a nivel nacional o del gobernador? El gobernador solicita al jefe de gabinete un protocolo para poder habilitar los casinos y el jefe de gabinete lo refrendó mediante una resolución la semana pasada. Hay una porque las provincias, del tema de los casinos. Las provincias, como venimos contando, digamos, no se mandan solas, sino que hablan con jefatura de gabinete, transmiten, digamos, lo que puede avanzar y lo que no, y a partir de eso se autoriza o no se autoriza. Es así el mecanismo, al menos desde que empezó la cuarentena. Yo, diputado, quería saber el tema de educación. Si se habla del tema o preocupa el tema de los casinos, ¿preocupa el tema de volver a la educación semipresencial? Digo, porque en septiembre una de las provincias patagónicas como La Pampa ya elaboró un protocolo para empezar a retomar las clases presenciales. En el norte del país hablábamos el otro día con la primera de las provincias, que fue San Juan. Digo, si está el tema de los casinos, imagino que el tema volver a las clases, educación, me imagino que debe estar preocupando también ahí en la provincia, ¿o no? El tema de la educación en Chubut nos preocupa mucho antes de siquiera saber que existía el coronavirus. En Chubut, a diferencia de otras provincias, hace más de 2 años que los chicos no tienen clases. Y esto tiene que ver justamente con un esquema deficitario económico donde la provincia, el gobierno provincial, en un contexto de elecciones, prometió un acuerdo paritario que no podía cumplir, que todos sabíamos que no se podían cumplir, y hoy, por falta de cumplimiento en ese acuerdo y por un pago escalonado en el pago de los saberes, no hay clases, y de hecho somos la primer provincia en haber tenido un paro virtual. No está habilitado el protocolo y los gremios docentes ya tomaron la decisión de no dar clases, y con mucha incertidumbre. No sabemos verdaderamente si hay un diálogo positivo, porque el gobierno tomó la decisión de demonizar a esos docentes, tirándole la pelota básicamente del no comienzo de las clases, cuando, insisto, es un problema de la provincia. No hay variables exógenas como el coronavirus, el Fondo Monetario Internacional y ningún chivo expiatorio que quieran inventar. Ahora, frente a este contexto de enormes contradicciones y de múltiples interpretaciones, ¿cómo viviste lo que pasó ayer a nivel nacional con las movilizaciones, las distintas consignas que rezaban ayer en la marcha, por lo menos las que se pudo ver en el Obelisco? Y la otra que te pregunto es si pensás que alguien del partido que vos integrás va a aprovecharse de esta suerte de reclamos para representar a esa gente que ayer se estaba manifestando. No, yo creo que quien quiera capitalizar políticamente este reclamo, que fue legítimo y que no fue partidario, cometería un grave error. A mí me parece que lo que buscamos básicamente... Yo me manifesté, por ejemplo, en Chubut. Y me manifesté, entre otras cosas, justamente por un gobierno que está al servicio de los amigos del poder, de los empresarios prebendarios que son siempre oficialistas y que manejan mi provincia hace muchísimos años, y que, por ejemplo, como resultado pasan estas cosas donde se habilitan los casinos y los comerciantes que están haciendo lo imposible para no bajar las persianas no son escuchados por el gobierno. Y no fue partidario, fue legítimo. En la marcha en mi provincia habían peronistas, habían radicales, habían comerciantes, trabajadores
de la salud, de la educación. Por lo tanto, me parece que fue una marcha legítima y sería un error muy grosero por parte del gobierno provincial, del gobierno nacional también, hacer oídos sordos a lo que está pidiendo la ciudadanía, ¿no? O por lo menos querer banalizar una marcha que el tópico es mucho más amplio que el tema de la justicia. Algunos la quieren banalizar diciendo que era la marcha de los anti-cuarentena. Nada más alejado de eso. Diputado, ¿piensa que esta semana al menos se debería avanzar con el tema del proyecto de ley de turismo? Hablábamos al principio del sector turístico y hablamos de los comerciantes y hablamos de otro sector bastante conflictivo y complicado. Sí, creo que urge el tratamiento de esa ley. Ojalá podamos tener un dictamen de unidad, un dictamen unánime donde se contemple la emergencia del sector turístico en un tema que verdaderamente hay ánimo de trabajar en conjunto. A mí me parece que a veces, lamentablemente, en estas discusiones surgen las peores mezquindades de la política partidaria, donde se prioriza la disciplina de bloque más que la ley en sí. Vimos que pasó lo mismo con teletrabajo. Ojalá podamos avanzar y llegar a un consenso, porque la verdad que nuestro país lo necesita, y provincias como Chubut, que tienen verdaderamente mucho trabajo del sector turístico, podamos brindarle soluciones a tantos miles de quienes prestan servicio y de trabajadores que dependen directamente del sector. Gracias, diputado Torres, por este contacto con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes y un saludo a todo el equipo del canal. Chau, muchas gracias, chau, hasta luego. Y vamos a repasar como todos los días el mapa a donde contamos, me voy parando, le aviso a nuestro compañero, para conocer la cantidad de contagios en las últimas 24 horas. Ahí lo tenemos en el mapa, 4.557 casos positivos de COVID en las últimas 24 horas. Casos positivos en toda la República Argentina. Ya no hay provincias grises como al principio de nuestro mapita solíamos tener, a donde se reflejaban provincias que los últimos 14 días no había habido casos positivos. Fíjense, claro, cuando Catamarca era blanca, me dice Belén, nuestra productora, es verdad, allá a lo lejos. Bueno, me concentro donde siempre, cada vez la diferencia, el abismo de casos entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires es muy... multiplicando por 3. Sí, es muy notable. Más. De esto también ya estuvieron hablando las autoridades sanitarias a lo largo de este fin de semana. 710 casos en la ciudad de Buenos Aires, 2.521 de 4.557 casos los tiene la provincia de Buenos Aires. Bueno, el caso de Salta con 88 casos, Jujuy con 244 casos. Es una de las provincias que más preocupa porque ya a esta altura está prácticamente saturando el sistema sanitario, ya no está ni estresado, está saturado. El caso de Mendoza también es muy preocupante con 169 casos. Fíjense, ya estamos teniendo cifras de tres números. Y Córdoba, 172 casos registrados en las últimas 24 horas. Santa Fe, 139 casos, también es muy importante para destacar. Y bueno, algunas que la verdad que... Por ejemplo, a mí me llama la atención el caso de la provincia de La Pampa, ¿no? Que colindante con la provincia de Buenos Aires, con un caso. Y todo el resto lo tiene la provincia de Buenos Aires. Son algunas cuestiones llamativas de este mapa. ¿Qué, Vero? No, que es por eso que está evaluando ya el protocolo para volver a las clases semipresenciales a partir del 14 de septiembre. La Pampa, justamente... casi tiene un caso y está evaluando y sería la primera de la Patagonia. Claro. Lo que pasa con La Pampa, Meli, además que el problema vos lo tendrías, si vos tuvieras muchos casos en Carmen de Patagones estarías en un problema. Sí. Pero la verdad que ahí no hay nada, ¿no? Está casi toda la provincia de Buenos Aires, salvo estos 50 kilómetros que rodean a esta benemérita capital federal, están todos relativamente tranquilos. Sí, además me quedé pensando, por eso me quedé ahí al lado del mapa, a pesar de que escuchaba, andá a sentarte, iba a sentarme, pero me quedé tildada porque mira, La Pampa está rodeada de todas provincias que tienen muchos casos.
Y sin embargo ha quedado o ha podido darle batalla. ¿Dónde te ves? ¿Te ves profesora de ciencias naturales o de geografía? No, geografía. Naturales, sí. Déjame de hinchar. Le mando un saludo a mi señorita Laura, que una vez, y la única, me detectó haciendo, uso de un machete. No se puede. Menos no lo diga por televisión, por favor. Tenía un mapa duplicado, no era tenía un mapa duplicado en lápiz y la señorita y yo estaba así, dijo, se está copiando, y todo el aula hizo así. Todo el aula, acá, así que antes de empezar, Belén le toma examen y le dice, a ver, dame las 4 provincias del litoral. Y ella dice, Corrientes, Santa Fe, Misión, y seguimos. Dale, basta hacerme bullying, te lo digo de verdad, porque respetame, me toca hacer respetar sola. Bueno, en un ratito empieza otra vez esta reunión informativa de comisión a donde se va a hablar de las cooperativas. Exactamente, como lo habíamos mencionado la semana pasada, donde estuvieron presentes algunas cooperativas contando la situación. Lo que están viendo es cómo va a ser el sector luego de que pase la pandemia, ¿no? Lo que se conoce como post-pandemia. Sí. Uno de los sectores más importantes, lo veníamos diciendo, donde en el país hay 4.000 mutuales, 12.000 cooperativas y que, digamos, es el equilibrio entre lo que es el Estado y el mercado, entonces por eso la necesidad. Lo que pidieron la semana pasada, básicamente, los representantes que estuvieron en esta comisión que preside la diputada... se me Ahí fue. Está. La radical. No te puedo ayudar, ¿sabes? Me acaba de ir. Bueno, no importa. Ya se me va a venir a la memoria, a veces me puedo quedar en blanco como ahora. Pero bueno, lo que estuvieron pidiendo es que haya... no se tengan en cuenta los ingresos brutos en el tema impositivo, ¿no? Claro. Que estén exentos de esta situación y que básicamente es uno de los puntos principales que se estuvo pidiendo la semana pasada. Hoy básicamente van a haber 2 representantes de lo que son las mutuales específicamente. Van a estar los representantes de la Confederación Argentina de Mutualidades y también de la Confederación Nacional de Mutualidades. Van a ser los 2 expositores que va a tener esta comisión y también la semana pasada hablaban de que hubo un 55% de caída de ventas, por lo que por eso mismo están solicitando esta cuestión al gobierno nacional, para que contemple esta situación de estos, no solo cooperativas mutuales, sino que también incluye las ONG. Lo que pasa que cuando termine esto de la pandemia, que en algún momento va a terminar, va a quedar un listado, Melina, de una enorme cantidad de empresas muy golpeadas, algunas al borde del quiebre, al borde del cierre, y que va a haber un intento postrero, que habrá que ver cómo funciona, de trabajadores, como vos contabas el caso gastronómico, como contábamos el caso del diario Tiempo Argentino, sí, donde los y las trabajadoras van a tratar de seguir manteniendo su fuente de ingreso. ¿Cómo? Antes había un dueño que pagaba salarios, ese dueño en muchos casos se va a quebrar, y habrá que ver cómo se sostiene entre los trabajadores, con menores ingresos, pero sosteniendo la fuente de trabajo, que es como una gran salvaguarda. Absolutamente. Así que me parece que están explorando eso, porque va a haber muchos casos. Y aparte con esta particularidad que decía Vero, ¿no? Que están equilibrando, están a mitad de camino entre el mercado y decías Vero, y el Estado. Entonces es muy importante el rol que puedan cumplir, y está bien que estén bien impulsadas la tarea que llevan adelante. Más temprano habló con nuestra compañera Magalí Arens, el diputado Schiavoni, que es vocal de esta comisión. La verdad es que tenemos muchas expectativas puestas en que el tercer sector, el del trabajo cooperativo, pueda servir para darle un marco de legalidad a tantos compatriotas que necesitan trabajar, que necesitan tener una inserción laboral, pero dentro de un marco formal. Entonces, hay grandes expectativas puestas por parte de todos nosotros. Esto creo que abarca a todos los frentes políticos que tenemos representación parlamentaria, de que en el tercer sector se encuentre la posibilidad de darle salida laboral en un marco legal a tantos compatriotas que hoy, por efecto de la pandemia, de la cuarentena,
han perdido su fuente de empleo. Hay programas específicos del INAES que atienden a las necesidades del tercer sector, que está compuesto por varios rubros, ¿no es cierto? Uno imagina por ahí cooperativas de trabajo, pero hay también mutuales de crédito, de asistencia, mutuales eléctricas. Hay, en fin, una infinidad de actividades que se desarrollan bajo la modalidad cooperativa, particularmente en la provincia de Misiones, a la que yo represento, de la que soy oriundo. Existen las actividades productivas, como el caso de la yerba mate o del tabaco. Gran parte de la producción trabaja bajo esta modalidad. Así que hay medidas por parte del INAES y hay también algunas medidas tendientes a aliviar o a mejorar la exposición a los tributos que tienen las cooperativas de producción. Bueno, en un ratito vamos a seguir de cerca porque ya se están conectando los diputados, ahí los estamos viendo, a la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales. Pero me quedo preside, voy a aclararlo dale, porque... Dale, redimite, sí, obvio, que preside la diputada Soledad Carrizo. Mirá si otra vez se te iba como a mí. Si me iba de nuevo, el ya estaba, apellido me levanto, de Joaquín otra vez. Bueno, está bien, son cosas que pasan, ¿vio? ¿Qué piensan ustedes de lo que pasó ayer? ¿Cuál es la mirada que tienen? Mira, me interesa escucharlos. para mí es complejo decir una sola mirada, hay varias cuestiones, anoté 2 o 3 puntos. La primera es que a mi juicio está bien participar, siempre. Habrá que ver en 15 días cuánta cuota hubo o no de falta de responsabilidad. Pero hay gente que decía, mirá, yo estoy incómodo con la cuarentena. Y hay otra cuestión política que es muy sensible. Estábamos acostumbrados a que históricamente la calle era o del peronismo o de la izquierda. Ahora esto de que salga el PRO, la verdad que es raro, es otra cuestión rara. Segunda cuestión, en 10 días se ven cuántos casos de riesgo y cuántos contagios hubo, si esto fue o no una enorme irresponsabilidad. Pero otras 2 cuestiones cortitas. Primero, me parece que hubo, a mi juicio, mucha variedad de consignas. La verdad, basta de consumir dióxido de cloro por el mantenimiento de las costumbres de la Iglesia Católica, por la reforma judicial. Me parece que era muy amplio todo eso. Y lo último, mucho problema en la oposición. Vos tenías gente como Santilli que decía, no estoy de acuerdo. Larreta también estaba en Larreta contra. también, y gente como Patricia Bullrich impulsándolo. Una cuestión de liderazgo en la oposición que es un problema para lo que viene. ¿Quién va a recoger estas demandas, no? Hoy Macri absolutamente a favor. Sí, una oposición justamente dividida y fragmentada en esas 2 puntas, ¿no? De lo que venimos hablando y lo que se viene mostrando desde que Juntos por el Cambio o Cambiemos es oposición, ¿no? El ala más dura que representa a Bullrich Macri con, digamos, los alcoholes y las palomas, ¿no? Así se lo llama políticamente. Básicamente, todos los reclamos se tienen que escuchar, para mi entender, son todos los reclamos válidos. A mí solamente me queda una duda, ¿no? Porque desde el Ministerio de Salud sostienen que si las manifestaciones o si uno está en la calle, obviamente con los cuidados necesarios, tiene menos probabilidad de contagio que si uno se encierra en un auto con varias personas, ¿no? O sea, entonces, caravana sí o manifestación pública en la calle sí o no, ¿no? Como algo, no sé desde dónde se va a terminar de medir el tema de si hay contagios a partir de esto o no. Sí, y además... A ver, ¿a vos qué te pareció a vos, Melina? A ver. Sí, me interesaba escucharlos a ustedes porque en realidad a mí lo único que siempre me deja muy triste no son los hechos, sino son que nos quieren convencer con algunas interpretaciones. Los hechos están. Las cosas pasan, los hechos suceden. Lo que pasa me parece que muchos sectores del periodismo están tratando de sacarle tajada a todo esto y están tratando de, con un discurso muy antiguo y muy peligroso al mismo tiempo, tratando, desde mi humilde punto de vista, de ser muy tendenciosos. Muy tendenciosos. Y entonces eso a mí me duele porque me da miedo de cara al país que le vamos a... No hay espacio para el equilibrio. Hay que contribuir a encerrar la grieta. Desde el periodismo la responsabilidad nuestra es contribuir a encerrar la grieta. Exactamente, y tenemos una responsabilidad. Yo ayer me dolían los ojos de ver un montón de programas periodísticos de todos los colores y después el otro microclima que es Twitter y que decís, por favor, o sea, o gente que sale a la calle a tomarle examen a la gente que está en la calle. El que está en la calle salió por algún motivo, el que fuere, qué sé yo, salió. Desde lo personal me parece que había
mucho, yo escuché mucho personal de salud muy preocupado, muy enojado y muy preocupado. Y todos los funcionarios de cualquier gobierno, seas pro o seas oficialismo, ninguno quería a la gente en la calle. No, por eso. Exactamente. Exacto. Bueno, eso me interesaba escucharlos mientras se siguen conectando allí los diputados en la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales. Menos mal que está escrito en el biógrafo, porque es tan largo que no iba a poder memorizarlo. Y hay una bicameral, ¿no? Hoy a las 16. También podemos repasar que en esta comisión, como decíamos, hoy se van a dedicar específicamente a las mutuales, por eso invitaron a Alejandro Russo, que es presidente de la Confederación Nacional de Mutualidades, un poco lo que les venía contando, y también a Rosa Rodríguez, que es de la CONAM, van a ser dos de los expositores. Y está la bicameral de los 16, que suele hacerse los días lunes, pero como ayer fue feriado, pasó a hacerse en el día de hoy, y que es la bicameral que está trabajando en la construcción de la nueva fórmula. La más complicada. La nueva fórmula jubilatoria, que se espera que al menos para el mes de noviembre esté el proyecto presentado. Para los jubilados. Sí, por decreto. Por decreto en septiembre. Sí, por decreto para septiembre. A partir de septiembre, exactamente. Bueno, lo que veníamos diciendo, que cuando nos consultaban si la fórmula iba a estar, la fórmula va a estar recién a fin de año, es muy probable que se presenten en el mes de noviembre, se trate en el Congreso de la Nación, pero mientras tanto los aumentos a los jubilados iban a ser por decreto presidencial. Es el gran pedido del Fondo Monetario, ahora que tenés que negociar con el Fondo, porque primero negociamos con los acreedores, ahora tocamos con el Fondo. El gran pedido del Fondo es, muchachos, el gasto previsional lo reducen o lo congelan. Es el gran pedido. Ya lo habías mencionado. El gran pedido. Lo dijo los otros días el negociador de la Argentina. Es el tema, no digo que Argentina va a aceptar, digo que es el principal pedido. Cuando el fondo te dice, che, ¿por qué esto no funciona? ¿Por qué gastan tanto? Tema previsional. Bueno, no sé si te acordás de cuando se hizo el debate de reforma previsional, ese debate tan del 2018. 2017, tan violento. Bueno, uno de los pedidos del Fondo Monetario Internacional había sido justamente ese, que por eso vino esta modificación y ese tratamiento en el Congreso que terminó con represión en la calle. Sí, ¿no? Me acuerdo perfectamente a lo que te referís. Ayer, justamente antes de observar lo que sucedía en estas bicamerales, me retomaba, yo soy media ñoña y a veces los feriados vuelvo a retomar algunos videos de antes y miraba y recordaba ese debate previsional. Que tanto dolor causó en ese momento, pero lo traigo a colación porque vos decís lo del fondo. El fondo te pide lo mismo, esté Fernández o esté Macri, reducir el costo previsional. Exactamente. Sí, claro, a ellos no les importa quién esté, les importan las condiciones. Bueno, ahora sí, los dejamos con la transmisión en tiempo real de la comisión y nosotros nos reencontramos mañana. Gracias. Chau.